Iniciamos su pelotazo al 10 con el utilero de la generación dorada, Wilson Vázquez. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Muchas gracias, Jorge, por la invitación a tu programa. No, y muchas gracias por venir porque es parte importante de una historia linda que cumple 10 años de vida. Entonces, primero, felicitarte por ser parte de eso. Es una linda envidia. Y poder compartir esa experiencia. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando con la selección? Sí, como tú dices, fue una linda experiencia donde pude realizar como el sueño del pibe de estar ahí. Mm, Fueron casi 18 años. En marzo, antes de mi salida, cumplía 18 años en la selección. mm. Tremendo. ¿Y cómo, a ver, hablemos desde los inicios, cómo comienza tu camino siendo utilero? ¿Tú perteneciste a algún equipo? Porque es como el avanzar de un entrenador, de un futbolista, un entrenador. Sí, mi inicio, bueno, llevo de por sí 35 años en este medio. Mm, Muchos pueden pensar, este señor tiene demasiada edad para llevar 35 años al fútbol. No, lo que pasa es que yo empecé desde muy niño, a los 12 años. ya. Yo soy de la ciudad de La Serena, em, aunque estoy radicado acá hace 23 años en Santiago, pero ahí empezaron mis comienzos en el fútbol, en fines del 89, 90, en ese equipo de Luis Santibáñez, que formó Club Deportes La Serena. Ahí empecé a trabajar como todo niño. Yo tenía un tío que vivía cerca del estadio, de la Portada, del antiguo estadio de la Portada. Y yo me iba a la casa de mi tío, y cuando estaba ahí en la casa de mi tío me pasaba al estadio y estaban entrenando los jugadores de La Serena. Entonces yo me metía ahí a la cancha y le ayudaba a tirar los balones cuando practicaba en las canchas 2 y 3 que estaba atrás en la Portada. Y me metía y le empecé a caer en gracia a los jugadores. Era gordito, chiquito. Mm. Bueno, todavía sigo siendo chiquito. em, y le caí en gracia y me empecé a quedar, me empecé a hacer parte de su grupo, me sacaban a la cancha los días del partido. Era como al principio su mascota que salía a la cancha. Y ahí empecé a aprender este oficio que es de utilero, que a la larga para mí se ha transformado en mi profesión. Tremendo. ¿Y la llegada a la selección, cómo se da? ¿Quién te llama? ¿A quién Eso conocías de antes? Eso se da, bueno, yo estuve casi 12 años en La Serena, hasta el último, huelga, una de las huelgas más importantes de los 90, no, sí, del año comienzo del 2000, que se realizó de jugadores futbolistas. Ujú. Y ahí, bueno, yo ya salí de La Serena por apoyar a los jugadores que se habían parado y todo eso. En el club ahí tomó un cierto recelo con mi posición hacia los jugadores y tuvimos un momento un poquito complicado, pero el sindicato de futbolistas ahí, llevado por Carlos Soto, me llevó un salvavidas y empezó a luchar por mí para poder yo salir de La Serena de la mejor manera. Y ellos me trajeron a Santiago al CIFUP el año 2002. Después del 2002 estuve 5 años en el CIFUP y el 2006 me fui a estudiar a Sudáfrica, el liderazgo deportivo. Y cuando ya volví a Chile, me habla un amigo que era futbolista, Jaime Muñoz, y él me comenta que había ido a él a Pinto Urán y le habían preguntado por mí. Javier Riquelme, que era el utilero, uno de los utileros que está en ese tiempo, había preguntado por mí porque sabía de que yo no estaba trabajando en la utilería y que querían conversar conmigo porque necesitaban apoyo en el área de utilería en ese tiempo cuando estaba el entrenador Nelson Acosta. Ah, perfecto. Y ahí, bueno, comenzó un camino con varios técnicos y bueno, se refleja el cariño de la gente porque siempre hablan contigo con mucho cariño y una vez que partiste de la selección fue, no sé, Arturo Vidal, Gary Medel, distintos jugadores hablaban de ti con mucho aprecio. ¿Cómo se da la relación del utilero con el jugador? Porque ustedes son los que llegan primero al estadio, ustedes son los encargados de que cuando los jugadores lleguen ya esté toda la indumentaria. Sí, lo que pasa al pasar de los años, uno va compartiendo con estos jugadores. Yo siempre he dicho de que el fútbol y la gente que está en el fútbol pasa a ser como una familia secundaria, porque la primaria es la que conformamos con nuestra esposa o los que tienen hijos pueden estar con sus hijos,
Pero en esto del fútbol se transforma en una familia donde los que vivimos de esto, o empezamos, nacimos o crecimos con esto, se empieza a dar un ambiente tan especial dentro de que el jugador en sí, como esencia, respeta mucho a la persona que le sirve a ellos, ya sea el paramédico, el utilero o los que están al servicio de ellos para que ellos desarrollen su labor. Y el trato de ellos dentro de ese Pinto Durán era tan especial porque no había diferencia de personas, sino que nos consideraban dentro de uno más dentro de su familia. Tremendo. Dentro de este programa, Wilson, hay una sección que se llama La Fotaza, que te la quiero mostrar porque representa un momento único, ya lo mencioné en parte, estamos cerca de cumplir 10 años de la Copa América del 2015. Bueno, y cuando Claudio Bravo levanta la copa, una cosa que muchos esperaron y que no lo pudieron ver en vida, que tuvieron que verlo desde el cielo, no sé, ponte tú mi abuelo, que jamás pensó que Chile iba a ser campeón, yo lo termino viendo, bueno, apareces tú en primera plana. Sí, Entonces, ahí está, Claudio Bravo, David Pizarro, Ángelo Enrique y sí, Wilson. sí. ¿Cómo, cómo, a ver, lo primero, ¿qué sentiste en el momento que Alexis hace el penal? Como hincha. Mira, en ese día del partido, yo siempre, durante los casi 18 años que estuve ahí, fui a la banca porque tenía que uno de nosotros, porque éramos 2 y después fuimos 3 utileros, uno de nosotros tenía que asistir en la banca por cualquier necesidad, ya sea por un zapato o por una polera, estar atento. Éramos uno más de el staff que estaba en la banca, y durante esos 18 años casi estuve yo en todos los partidos. Pero justo ese partido, la confe o no, la Confederación Sudamericana, la Conmebol, no dejó que hubiera uno más, sino que no pudimos estar en la banca. Entonces tuvimos que arreglarnos para ver cómo podíamos estar cerca de la cancha. Yo me acuerdo que al finalizar ese partido, en los penales, nosotros estábamos atrás. Yo estaba atrás del arco donde se iban a tirar los penales, justo en el córner del lado poniente, del lado sur de la cancha. Y ahí estábamos con Jarita, porque Jarita no jugó ese partido, No, estaba suspendido. suspendido. Entonces estaba con Jarita, estábamos todos atentos ahí para ver los penales y gritábamos cada momento que Chile estaba haciendo los penales. Y ya cuando se tiró el último penal, salimos, saltamos el cartel con Jarita y nos metimos a la cancha. Yo me acuerdo que en ese partido justo me topé con Claudio, que estaba en el suelo, arrodillado, emocionado, y yo me arrodillo juntamente con él y emocionadísimo porque para mí era algo tremendo. Y en la foto que tú colocabas, eh, después al volver a verla, esa imagen para mí era algo emocionante. O sea, cómo desde un lugar donde había comenzado mi estar en el fútbol, iba a poder llegar, después de que pasaron muchos años de mi vida, y llegar a celebrar con la selección la primera Copa América. Era como no sé si te lo dije antes, pero el sueño del pibe estar ahí. Seguro, seguro. Descontando las alegrías familiares que tenemos, por cierto, ¿este es el día de los días más felices de tu vida? Sí, yo creo que después de haberme casado con mi esposa, yo creo que en nivel futbolístico ha sido el día más alegre de mi vida, más feliz de mi vida. Aunque antes de eso hubieron previas como el Mundial de Sudáfrica, como el Mundial de Brasil, como otras Copa América, pero este tenía un valor especial porque era la primera vez siendo parte de este grupo que alcanzaba una Copa América tan importante para nuestro país. Se dice mucho que estas ganas del equipo de ganarla se dio a partir de la frustración del 2014. El palo de Pinilla, la eliminación por penal en el Mundial de Brasil. Todos los jugadores dicen que ese camarín era un funeral, todos llorando. ¿Tú lo puedes comprobar eso? ¿Tú estuviste allá adentro? Sí, en ese momento, en el Mundial del 2014, sí fue difícil, triste, porque lo tuvimos ahí a poco de poder alcanzar el objetivo de seguir avanzando. Llegamos al camarín triste. Bueno, yo creo que cada momento de que se pierde o se deja estar luchando por el objetivo que se había puesto, venían esto
de que se podía haber hecho algo más, o podría haber pasado algo más, o podría haber bajado la pelota un poco más para haber entrado al arco cuando no entró al arco, sino que pegó en el palo. Entonces había un poquito de tristeza, un poquito de de saber de que podríamos haber avanzado un poco más y haber cumplido el objetivo que se había trazado. Así que no fue un poquito triste, pero eso también lo llenó de fortaleza a los muchachos para poder llegar hasta lo que hicimos el 2015. Seguro. Y en este camino, Wilson, bueno, compartiste con muchas personas. Quisiera que vayamos hablando de algunas de ellas, por lo que han representado en el camino para la selección, para los hinchas, pero también para ti. Como decías tú, es una familia, fueron compañeros tuyos durante mucho tiempo. Partamos con el capitán, con Claudio Bravo. Que, bueno, tienes fotos con todo ellos, así que va a ser más fácil. Ese es tu hermano chico el que está ahí, ¿no? Sí, Ese, ahí eso de camino al aeropuerto, estábamos jóvenes, camino al aeropuerto, sí. sí, Justo nos sacamos esa foto, hasta el jam. debe ser la eliminatoria a Brasil. ¿Qué representa Claudio Bravo? Claudio Bravo para mí representó o ha representado a una persona en la cual en el camarín que estuvimos le dio un liderazgo tremendo, un liderazgo donde luchó muchas veces no solamente por ello, por los jugadores, sino que siempre pensó en nosotros, cómo nosotros podíamos vernos beneficiados de los logros que ellos iban teniendo. Eh, Fue especial porque yo desde que llegué a la selección, mi primera Copa América el 2007, en, que fue en Venezuela, él estaba ahí. O sea, una de las primeras personas que estuve en todo este caminar, antes que Alexis, antes que Arturo, antes que Gary, antes que Mauricio, fue Claudio, porque fue una de las primeras personas que yo tuve una relación partiendo por esa Copa América, porque ellos estaban en Canadá, en el Mundial de Canadá en ese Así momento, es. pero él estaba en la Copa América de Venezuela. Entonces hice muy buena relación donde ellos, o donde él nos consideró en muchos de sus situaciones. Cuando se casó, él nos consideró dentro de los invitados de su boda con mi esposa, y fue muy especial porque siempre estaba atento a lo que nosotros estábamos haciendo con las diferentes, em, cosas que nos proponíamos, tanto en lo familiar como en lo profesional, y fue ha sido muy especial, Claudio. Sigamos con estas posiciones en la cancha. Gary Medel, lo mencionaba recién. Gary Medel siempre era la persona dentro de nuestro equipo que tenía esa garra tan especial, eh, que nos hacía ir un poquito más allá de lo que podíamos ir o pensábamos que podíamos ir. Eh, Siempre en su estilo, tirándonos para adelante. También compartimos mucho con él en ese camarín. em, Siempre, al menos con nosotros, respetuoso. Siempre había esa pregunta de cómo estamos. Eh, Cuando llegaban de sus equipos, siempre estaban pendientes de lo que nosotros habíamos estado haciendo y todo eso. Así que Gary siempre ese pitbull, pero dentro del camarín era con nosotros un poodle, porque por cómo los trataba y cómo era con nosotros. Tremendo. El compañero de la saga, ya lo mencionaste, Gonzalo Jara, aparte de esa final del 2015, de haberlo visto ahí en el pegado al córner, me imagino hay alguna historia que recuerdes con Gonzalo. Con Gonzalo, sí, bueno, aparte de esa historia que contaba pegada ahí en el córner, eh, pasamos muchos momentos lindos con Gonza. Con Gonza yo me acuerdo de una foto que nos sacamos, aparte de la que está ahí, que fuimos a un campeonato en Francia, en Toulon, que fuimos con Bielsa. Y me acuerdo que en un momento Bielsa, para poder que nos pudiéramos despejar después de todo de lo que había estado haciendo el avance de este campeonato de Toulon, ahí en Francia, em, dijo: van a salir un día y vamos a arrendar unos autos y nos vamos a ir hacia Saint-Tropez. Y cada uno de ustedes, de nosotros, del staff, tenía que conducir un auto, no los jugadores, sino que nosotros, y nos íbamos a ir a Saint-Tropez.
Y ahí, bueno, fueron a arrendar como 4 o 5 autos y nos fuimos a Saint-Tropez. El Jarita iba conmigo en el auto ahí pidiéndome que acelerara. Podíamos andar a 130 en Francia, era la velocidad máxima. Me acuerdo que nos sacamos una foto ahí al lado de un barco ahí o de un yate en Saint-Tropez, donde hacía mucho viento. Y fueron momentos lindos que pasamos con Gonzalo en los viajes y también junto con Claudio, una de las primeras personas que conocí en la selección. Otro que también, llegó antes de las selecciones es Jan Bosellur, también pudiste compartir mucho con él, el otro lateral de esta generación dorada que ahí también están en los festejos del bicampeonato. Sí, con Jan sí hicimos una relación especial, siempre nos tirábamos talla con Jan, dentro de del respeto, siempre era como el hermano, menor que tenía, Mm. que andábamos tirándonos talla y todo eso, pero él siempre con una palabra de reconocimiento hacia nosotros. Siempre él nos consideraba mucho. Él, aparte de las tallas que nos tirábamos, era una persona que se podía conversar de temas profundos. A veces nos poníamos a hablar un poco de política entre no posiciones, sino que lo que estaba pasando en ese momento en el país, compartíamos, o me compartía algo de lo que podía estar él leyendo, porque era una persona que leía mucho cuando viajábamos, llevaba sus libros, leía en algunas oportunidades, entonces teníamos conversaciones, teníamos debates Mm. en, en algunas situaciones que no estábamos de acuerdo, discusiones. Teníamos buena cultura de discusión, podíamos discutir sin enojarnos y sin insultarnos. Seguro. También está, bueno, el caso de Arturo Vidal, uno de los líderes, el jugador más campeón en la historia del fútbol chileno. Ahí estás, llevándole la casaca para que no se nos resfríe. ¿Cómo es la relación con Arturo? Muy conocido por su personalidad fuerte. Sí, sí, pero conocido fuera del camarín por su personalidad fuerte, pero dentro del camarín siempre Arturito estábamos pendientes de él porque era como nuestro, nuestro hijo menor. En el sentido de que, tenía tantas cosas, o hacía tantas cosas que se olvidaban ciertas cosas por ejemplo, a veces se le extraviaba el reloj y le teníamos que andar buscando el reloj. Él siempre ha sido muy desprendido de las cosas, tan desprendido que no se daba cuenta de lo que andaba trayendo y se lo encontraba, o le encontrábamos dinero cuando se sacaba la ropa de entrenamiento, no sé, 100.000 pesos, 200.000 pesos, y los dejaba dentro del bus, uno se daba cuenta que está ahí, teníamos que ir a la lavandería para ir a rescatar, para poder devolvérselo. Eh, pero era una persona que se podía relacionarse de buena forma con él. También muy preocupado, muy pendiente de lo que, de lo que hacíamos nosotros. Ahí estaba también siempre con su librito de hípica también, Arturo, que le gustan mucho los caballos, y siempre estaba ahí. Ves que lo veíamos en momentos cuando estaba las carreras, ponía su carrera ahí en la televisión y llevaba todo a que pudiéramos poder apoyar al caballo que él estaba apostando, o uno de sus caballos. En el camino de la Copa América del 2015, ¿cuánto sientes que afectó, el tema del accidente de Arturo? ¿Tú sientes que a partir de eso el grupo se afiató? Yo creo que eso marcó un antes y un después de lo que fue el pasar de nuestra selección, porque se hizo más fuerte el grupo en el apoyo hacia Arturo, y sabíamos de que Arturo iba a poder sobreponerse a la situación que estábamos. Eh, ¿Y por qué? Porque siempre Arturo fue especial. Yo siempre he dicho de que Arturo es un tipo como súper dotado físicamente, de que se reponía de las lesiones de una manera tremenda, mejor que los demás, ya estaba a la semana o a los días después listo para poder jugar. Y yo creo que esto también, tanto en lo físico, también en lo mental, él es muy fuerte y podía salir adelante. Después de que pasó esto, el ver de que también él tuvo la actitud como para poder reconocer sus errores, el ver de que también él podía
em, al sobreponerse de esto podía sacar adelante y con esto mismo, a pesar de que fue un momento difícil, pero fue de ayuda y pudo fortalecer al grupo y pudimos sacarlo adelante. En ese mismo, equipo, tú ya hablas de familiares, de amigos, hay una persona que yo siento que no le tienen tanto aprecio como se debiera, en general el hincha, y que a ti también dicen que te parece a él. Me imagino que sabe a qué me refiero. A don David. Ahí está, don David Pizarro, ahí está justo los Sí, hermanos. sí. Siempre fue eso de la Siempre me han raza Bronco. confundido desde que llegué a la selección. Me acuerdo el 2007, un colega tuyo en una entrevista, me acuerdo que estaba yo ordenando los zapatos y todo eso, y ahí me pregunta él, el 2007 ya, de que yo me parezco a David Pizarro. Y yo le decía de que era un honor para mí parecerme a él. Y a la gente que me pregunta, sí, físicamente a lo mejor puedo tener algo de él, pero si me ponen una pelota en la cancha, ya la persona se decepcionaría porque Mm. el talento y lo crack que es David es tremendo. Y, y, y a pesar de su personalidad, que es una persona súper introvertida, él es un tipo súper eh, súper de lo suyo, de que cuando está o empieza a hacer relación con las personas, toma un cariño tan especial que hasta ahora nosotros hablamos, conversamos, él está en Italia, siempre estamos hablando por cualquier cosa que hacemos, cuando ahora en este nuevo tiempo de estar yo ahora en la selección de creadores de contenido, cuando hicieron un sketch respecto a David Pizarro de mi parecido, él me escribió y se reía, y siempre em, siempre lo vio de buena manera, siempre lo ha visto de buena manera. Un día en el camarín nosotros estábamos y conversábamos del parecido y decíamos, podríamos sacarle una foto, pero la podríamos vender a un diario, para que y echábamos talla así. Notable. En ese mismo mediocampo, porque el 2015 tuvo grandes mediocampistas, está uno que sigue activo hoy en la Universidad de Chile, que es Charles Arangui, un tipo que se lesiona. ¿Tú te acuerdas que, cuando termina la Copa América del 2015, él llega al Leverkusen, se rompe un tendón de Aquiles, y todos pensaron que al 2016 no llegaba, Mm. y llegó a jugar igual o mejor. Un tipo que es muy querido, muy introvertido, no sé cómo lo ves tú. Sí, es muy introvertido, es un viejo chico, es un es una persona que te podís sentar tiene parecido, pero más introvertido que el Jan. El Jan no es tan introvertido, pero él sí. Pero al igual que el Jan, uno se podía acercar y podíamos conversar de temas profundos. O sea, a pesar de que muchas veces se pueda pensar de que las personas que venimos a los barrios muchas veces no tenemos mucho tema de conversación, pero a medida que va pasando el tiempo, nos eh, vamos metiéndonos en situaciones, ya sea que estén pasando, y podemos llegar a entablar una conversación, y con Charlie era así, podíamos llegar a entablar una conversación respecto a lo que podía estar pasando. Y él siempre eh, estaba preocupado de lo que estaba pasando en nuestro país. Cuando llegaba, decía respecto a lo de la delincuencia, lo que estaba sucediendo, o cómo estaba el país y todo eso. Entonces teníamos grandes temas de conversación ahí con Charlie. Sigamos con los introvertidos, pero no por eso menos crack, muy crack, que fue una aparición tremenda que tuvo en el Colo-Colo del 2006, le permite ser el mejor jugador de América y llegar a Europa, que es Matías Fernández. El Mati es, yo creo que el modelo a seguir de muchos adolescentes Mm. respecto a cómo es como persona. Yo de que llegué a la selección también ese 2007, em, siempre me trató bien, siempre fue un caballero en su forma de relacionarse conmigo, y siempre teníamos cosas de conversación, porque hay algo en común de que nosotros 2 tenemos, que es nuestra cercanía hacia Dios. Entonces, siempre nosotros teníamos una conversación como para poder saber respecto a lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida. Eh, Siempre también él, me trató desde el momento en que llegué como uno más dentro del grupo. Y en eso Mati fue súper especial, con un talento tremendo. En el tiempo, bueno,
se le fueron acumulando algunas lesiones que tuvo. Creo que tuvo ahí algo en la cadera, que eso no le permitía también después seguir siendo el mismo jugador en el pasar del tiempo. Bueno, si uno lo ve, siempre fue de patita chueca. Entonces, yo creo que algo de eso em, tenía que ver con lo que estaba generando o lo que podía estar pasando en su cadera, pienso yo, dentro de mi ignorancia que pueda tener en la parte médica. Toca un tema lindo, Wilson, porque yo también soy creyente y creo que en algún momento injustamente, no sé cuál es tu visión, se llegó a decir de que Matías dejó de rendir o se perdió cuando se hizo creyente o cuando se entró a preocuparse de la religión. No sé cómo tú percibes eso. Yo creo que muchas veces se confunden las cosas, Ujú. muchas veces se confunden, ¿por qué? Porque yo creo del momento en que Matías empezó a considerar en serio a Dios, empezaron a cambiar muchas cosas en él, empezaron a cambiar no solo el hecho de, porque uno ve casi en el término de su carrera que empezó a decaer o ya se empezó a desgastar por algo natural, pero no se recuerdan todo lo que sucedió cuando él estuvo en el tiempo en la selección, en la Copa América o en todo lo que fue a rendir, no sé, en el Villarreal, y él estaba ya con Dios, él ya había hecho un compromiso con Dios, o sea, su pasar o su reconocimiento en considerar más a Dios no pasó en el último tiempo de su carrera. Y la gente muchas veces ve el último tiempo de su carrera, pero Dios siempre estuvo en la vida de Matías, o Matías consideró a Dios, y en los mejores momentos de su carrera ya estaba Dios en su vida. Es otra cosa de que él, porque también uno no puede determinar hasta dónde puede llegar, o sea, él no podía determinar el ser el número uno del mundo, sino que todo lo determina Dios en nuestra vida, o sea, y una de las cosas que la gente tiene que estar contenta es porque si le hizo bien a él en su vida, tiene que em, ver de que esa persona, tanto eh, el haber considerado a Dios, él empezó a tener algo que en el interior que no cualquiera persona lo podía tener. O sea, el, el ver en que Dios le vino a hacer el bien a Matías o le hizo bien a él para que pudiera tener tranquilidad, para que pudiera tener paz y pudiera en la etapa de su carrera pasarla de una manera más sabia. Pasemos a hablar de algunos delanteros. El que fue bigoleador en estas Copas América, Eduardo Vargas, también se habla de un tipo introvertido. ¿Cómo fue tu relación con Eduardo? Sí, Eduardo es una persona muy introvertida, pero cuando quería ser en el grupo, ser el bueno para la talla del grupo, era bueno para la talla. Siempre andaba como el alumno del cuarto medio desordenado en el curso, ¿Mm? que siempre andaba creando algo que hacer para poder pasar un momento agradable, pero muy introvertido, le gustaba poco muchas veces hablar en público. eh, Él, como vivía en su metro cuadrado, fuera de, ya sea en el caso de la selección fuera de Pinturán y, pero era un tipo donde siempre estaba con la talla, siempre estaba riéndose. Yo nunca, que sea pocas veces vi a Eduardo medio molesto, enojado o serio, siempre lo vi riéndose o disfrutando de las tallas de los demás compañeros. Y hay otro que salió goleador de las clasificatorias a Sudáfrica 2010, que es Humberto. Justo esta foto que encontré con tu querido La Serena cuando partiste. ¿Qué representa Chupete? El chupete, el chupete, siempre he dicho, para mí ha sido el chupete goleador. De que a pesar que han pasado los años, él sigue enamorado del fútbol, no se ha querido desprender del fútbol. E igual en esa Copa América 2007, cuando mi primer evento deportivo grande que pude participar con la selección estaba él. Y siempre él muy preocupado de mi persona, siempre preguntándome cómo estaba, qué necesitaba, si había descansado o no.
siempre ahí, demostrando lo buena persona que era y donde él iba, siempre también yo le estaba hablando y conversando en diferentes lugares donde él estaba, en diferentes partes del mundo. Hay una foto que es bien envidiable, Wilson, que acá vamos a hablar de 2 jugadores. No sé si esto fue un almuerzo, creo que sí, alguna vez lo comentaste, con Mauricio y con Alexis, en la casa de Alexis, sí, ahí dime si me equivoco, Sí. con las Copas de América. Lo primero preguntarte por Mauricio, que ¿cómo se dio esa relación con el Guaso? Con Mauricio hemos hecho buena relación de amistad. En, cuando él llegó después de que empezó a ser nominado por Marcelo Bielsa, em, empezamos a relacionarnos. Yo me acuerdo de que en una de estas preparaciones que hacía el profe Bielsa, antes de cuando él llegó, cuando empezó a preparar el equipo, me acuerdo que en una de esas ocasiones fuimos a Pudahuel a entrenar cerca del aeropuerto Al inicio, claro. al inicio, pero antes de eso, la semana antes, él tenía que armar el equipo y empezó a ver quién eran los jugadores que podía citar y empezó a analizar entre Sangüesa, entre los que estaban en la sub-20 y, y ahí empezaba a hablarse de que, me acuerdo que subo a la oficina y estaban hablando y Bielsa me pregunta, para pillarme un poquito si sabía de fútbol, qué me parecía Mauricio Isla. Y yo, por lo poco que le había visto, le di mi opinión respecto a lo que me parecía Mauricio Isla sin tener relación de amistad todavía con Mauricio. Y me acuerdo de una de las primeras veces que pude hablar del Mauricio sin tener esa relación de amistad. Después, cuando él empezó a ir a la selección, nos empezamos a relacionar. El Mauro es uno de los tipos que es muy querido, es de hacerse muy luego amigo de él. Y empezamos, aparte de compartir el camarín en la selección, empezamos a relacionarnos en esto de la amistad. Empezamos a compartir cosas juntos, empezamos a compartir conversaciones ya más personales de nuestra familia y empezó a hacerse un, un cariño tan especial con Mauricio que estuvimos en los momentos buenos y a veces no tan buenos de Mauro, donde también él estuvo en los momentos buenos y no buenos nuestros, donde nos afiatamos súper bien como amigos y eso hasta ahora ha sido muy especial dentro de todos los jugadores que pasaron por la selección. Tengo mucho cariño por todos, pero con Mauricio hicimos una amistad especial que hasta ahora ha podido durar, aunque nos hemos hablado poco, antes nos hablábamos casi todos los días, ahora un poquito menos, pero esa amistad ha perdurado en el tiempo. Y en el caso de Alexis también se habla de un tipo introvertido, pero que cuando habla es muy transparente, él no habla con el cassette. No sé cómo es la Sí. relación ahí y en la interna. No, Alexis siempre fue una de las personas muy directo con nosotros. Y aparte de que empezamos a generar también una relación de amistad, em, él siempre cuando uno cometía un error o hacía algo que respecto a lo laboral que no estaba para él bien, siempre me llamaba y me decía, ¿sabes qué? Esto no estuvo bien o acá allá, y conversábamos, era un tipo muy, muy directo. Y teníamos la relación como para poder decirnos las cosas. En momento yo igual en algún momento le pude decir algo o conversábamos, teníamos ese tiempo de conversar nuestras cosas, eh, filosofábamos en palabras. Mm. Em, y conversábamos de la vida, conversábamos en lo que ha de venir, en sus proyectos que él tenía, en muchos momentos cómo él le gustaría terminar después de futbolista con sus proyectos, ya sea en sus viñedos o poner, no sé, una escuela de fútbol o hacer un equipo de fútbol en el complejo que él tiene ahí, en Lampa creo que tiene su complejo, cuando íbamos me lo mostraba y ya como disfrutaba conmigo en lo que él estaba construyendo al momento de contarme, en lo que lo llevaba a, a cosechar lo que había sembrado del sueño que tenía desde muy niño. Entonces, teníamos momentos de conversaciones también profundas en esa amistad que se iba generando.
disfrutando cuando él llegaba a algún equipo o en las previas de algún equipo. Me acuerdo una vez que íbamos viajando, no sé a qué lugar íbamos en el avión y él estaba en esa disyuntiva del Manchester City y el Manchester United. Y en la conversación me preguntaba, me decía: "¿Y tú qué pensáis? ¿A dónde me tengo que ir?". Bueno, aunque él ya lo tenía definido a lo mejor, pero quería escuchar la opinión. Y ¿Y qué le y dijiste? yo me equivoqué, le dije al Manchester United. ¿Por qué? Porque también lo había escuchado que a él, en parte también cuando niño le gustaba o seguía al Manchester United. Y también, bueno, el ver pasar a Cristiano Ronaldo también por el Manchester United, yo decía, bueno, si tú, Cristiano Ronaldo, tenés que estar tú también ahí en el Manchester United. Y, pero me equivoqué en mi opinión. Ujú. En el tiempo me di cuenta. Y conversaciones como esa con Alexis teníamos en momentos. Y otro delantero que es posterior, pero que irrumpió muy fuerte en una selección que no jugaba tan bien, pero que él viene de otro mundo, el caso de Ben. Sí. ¿Cómo entra alguien que nace fuera de Chile, que habla otro idioma, pero que termina entrando bien con sus compañeros? Sí, una de las cosas que tiene Ben es que es un tipo muy bueno de adentro. Es como es de esa inocencia que tienen los niños que muchas veces cuando se crece se pierde, pero en Ben como siguió estando esa inocencia tan especial en el sentido de de ser tan livianito como persona que podíamos conversar, y a pesar de que él no hablara cuando llegó no hablaba nada, casi nada de español. Mm. Entonces, me acuerdo esa vez que llegó y lo recibí ahí en Pinto Durán, incluso fue en el tiempo, no sé si en el tiempo de pandemia o antes del tiempo de pandemia que llegó él, En no pandemia, me claro. acuerdo, Sí, sí. tengo memoria corta. Em, y llegó Ben, lo recibí, nos sacamos una foto, me acuerdo esa vez, y empezamos también a compartir. Dentro de mi inglés que yo sabía medio a lo mapuche, a lo medio tarzanesco, me hacía entender. Él con su mejor eh, voluntad me ponía oído para poder escucharme y el poder un poquito entablar algunas conversaciones no tan fluidas, pero sí en cosas básicas. Y ahí empezamos a relacionarnos. Yo creo que dentro del camarín una de las personas que más compartía él de los que menos sabían inglés era conmigo. em, ya en ese tiempo, no sé, había alguien que supiera más inglés y conversaba, pero era conmigo que compartíamos, porque él también se quedaba en Pinturán. Teníamos que estar ahí, lo veíamos todos los días, lo veíamos todo el día. Entonces, era especial en tiempo de que le daban libre a los jugadores, salíamos juntos, salíamos a comer con él, con Gaby Arias también, de que se quedaba ahí en Pinturán. Hicimos un buen grupito mientras estuvo a él con Ben, un tipo, como te digo, muy, muy querido por la personalidad que él tenía y la inocencia de niño que él tenía. Él alojaba en Juan Pinto Gran Él siempre. alojaba siempre en Pinturán, porque no sé si tenía familiares cerca, o los tenía en Viña o en Valparaíso, algo así, pero alojaba siempre en Pinturán, así que lo veíamos desde la mañana hasta que él se iba a acostar en la noche. Con respecto a los técnicos, claro, no ganó una Copa América, se clasificó a un mundial, pero se habla mucho de la trascendencia de Marcelo Bielsa. Algunos hablan de que te termina sofocando por lo exigente que es. ¿Cómo fue exigente contigo y qué relación había? Porque tú me dices que vaya, que te preguntó por Isla. ¿Qué tipo de diálogo se daba contigo? ¿Qué Sí. te pedía? Mira, siempre por la personalidad que tenía el profe Marcelo, eh, fuera de lo que se habla, dice que él era muy, muy exigente con las personas. En el caso mío, yo nunca tuve problema con el profe Marcelo. Yo siempre he dicho de que él es una de las personas que en mi rol, el que me hizo crecer como profesional. Porque muchas veces nos ponemos techo y no queremos avanzar más allá de lo que realmente podemos llegar a hacer con las habilidades o las condiciones que tenemos. Mm. Pero tiene que llegar una persona para poder hacernos descubrir de que sí podemos avanzar más allá, de que sí podemos potenciar lo que en algún momento hemos llegado a hacer, y en el caso de uno, en la parte de utilería.
Em, Fue especial ese tiempo para mí porque como te digo, me ayudó a crecer en lo profesional. Me ayudó a que no solamente me quedara en el camarín colocando ropa o limpiando zapatos, sino que me llevó a que en la construcción de su trabajo, ya sea en la cancha, me pudiera hacer partícipe. Me acuerdo cuando él llegó, estaba el Toto Berizzo, Eduardo, y estaba Paulo Quiroga, que era el asistente que hasta ahora está con Bielsa. Mm, Entonces, el primer mes, yo salía con ellos porque teníamos que ir 2 horas antes a construir el entrenamiento a la cancha, porque teníamos 2 canchas en Pinto Durán, donde él tenía que construir esquemas con marcaciones elásticos que nos demorábamos casi 2 horas en construirlo, porque tenía que ser perfecto, un tipo, muy estructurado, donde, teníamos que fijarnos en cada detalle. Y en el comienzo salía con Pablo y con Eduardo a construir eso, pero ya después del mes, ya vieron que yo empecé a aprender los ejercicios que Bielsa mandaba a construir y ya me dejaron solo. Entonces empecé a aprender todos esos ejercicios que veían en la cancha cuando se marcaban, los cuadrados para hacer circulación de salida, para hacer intercambio de posiciones, todo eso se marcaba en el piso y empecé a aprender a hacerlo yo. Entonces fue una experiencia para mí súper buena que el haber estado con él, a mí me hizo crecer y también empezó a sembrar lo que nosotros cosechamos. Si lo que cosechamos hasta el 2017 fue producto de lo que él sembró. Los técnicos que estuvieron pusieron de, de, de su semilla en lo que se logró, en el estilo de cada uno de lo que ellos tenían, pero para mí, eh, fue la cosecha que empezó a hacer Marcelo Bielsa, donde hubieron técnicos que la aprovecharon y hubieron técnicos que no aprovecharon eso, como Sampaoli, que sí supo aprovechar lo que había dejado sembrado Marcelo Bielsa desde el 2007 al 2011, principio. claro, y hablemos de ese otro técnico, de Sampaoli. ¿Cómo es la relación con un técnico que venía de ser exitoso en la Universidad de Chile, que llega en la mitad de las clasificatorias a Brasil 2014 y que mete a Chile en octavos de final? Sí, para mí es el haber trabajado también con Jorge Sampaoli, donde yo hago como un paquete en este equipo o este cuerpo técnico, que para mí el profe Sampaoli no era, lo que fue sin haber tenido al lado a Sebastián Beccacece. Sebastián Beccacece fue una persona muy importante que le aportó mucho al trabajo que hizo Sampaoli, bueno, yo los conocí desde que estuvieron en O'Higgins y después pasaron por la U y después pasaron a la selección. Dentro de las personas que siempre yo vi que le transmitió al profe Sampaoli, su filosofía a cómo jugar era un poco Sebastián. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía mucha similitud con Bielsa, lo que planteaban el cuerpo técnico de Sampaoli. Pero esa similitud que tenía de Bielsa, yo siempre veía a Sebastián cuando estábamos con Bielsa que iba a Pinto Durán y era una de las personas que visitaba a Bielsa y estaba pendiente de los trabajos que hacía Bielsa. Aunque yo no le quito el mérito a lo que hizo el profe Sampaoli, porque el que puso la cara, el que le dio un carácter a la selección, pero Sebastián fue una de las personas importantes a lo que se logró en conjunto con Jorge Sampaoli. Por eso para mí es un paquete que no era solo el profe Sampaoli, sino que era Sebastián, que era algo muy importante en ese trabajo que hacían en conjunto. Sin duda. Oye, tú hablabas del sueño del pibe. Quiero hacer un repaso rápido de imágenes que fui encontrando, porque cada una te envidiaba más que otra. Te sacaste foto con Maradona. Con Maradona, Ay. sí, Te sacaste foto con el gordo Ronaldo. sí, Te sacaste foto con Messi. con Messi. Te sacaste foto con Cristiano Ronaldo. Te sacaste foto con Mbappé. Pero la que más te envidio, te sacaste una foto con, mira,
A Con ver, Chayanne. con Chayanne. No, bro, que Sí, Chayanne. eso Fue vale una más que de cualquiera, fue una de mis primeras fotos, ¿ya? no siendo futbolista. Esto fue en un viaje que hicimos, pasamos por Madrid y no sé si íbamos a Ucrania, que fue en el tiempo con Marcelo Bielsa. Claro, eso Bueno, ahí fue estamos en el business. después del mundial del 2010, pues, bueno, Sí, jugar con Ucrania. sí. Y estábamos ahí en el business, porque una de las cosas que logró Bielsa también de que a todos se nos tratara de la misma forma. Viajábamos en primera clase, estábamos en el business. Entonces, en esa estadía en el business, voy caminando y me encuentro con Chayanne, con, ¿cómo se llama? Elmer. Elmer, me encuentro con Elmer, le digo, Elmer, ¿cómo estás? No, me encuentro con Chayanne, ahí nos pusimos a conversar, yo le empiezo a contar de que íbamos a un partido en tal lugar y empezamos a hablar de la selección y ahí él me cuenta que venía desde Italia, creo, porque había estado filmando algo, no había ido a cantar, sino que fue a filmar algo, no sé si parte de una novela o algo así. Y empezamos, y cuando terminamos, me saqué una foto ahí en el aeropuerto Barajas, en Madrid, me saqué una foto con Chayanne, una de las primeras fotos de famoso que yo me sacaba ahí con Elmer. Bueno, para los futboleros, todas las anteriores, pero me imagino que tu Sí. señora te envidia por esta. No, sí, me Eso sí. me envidia o le gusta a Chayanne. Exactamente, Ahí más o menos dice le gusta a Chayanne. más o menos. Sí. Bueno, Wilson, quiero agradecerte por tu tiempo. Es muy lindo recorrer cosas que fueron alegres para uno, un camino exitoso, de gente maravillosa, porque probablemente si después yo hablo con los jugadores y les pregunto por ti, también van a decir lo mismo con respecto a esto de la familia que decías tú. Así que muchas gracias por estar acá y vamos a estar siempre en contacto con las cosas que nos alegran el corazón. Muchas gracias por la invitación, por el espacio que me das para poder compartir estas cosas bonitas del fútbol. El pasar por el fútbol para uno es una experiencia que, que, que es como algo que a uno lo llena, es la otra parte de uno que Dios a uno le ha dado la posibilidad. Y también agradecido de Dios porque me puso en el fútbol y de esta manera, porque me ha llevado a crecer como persona, me ha llevado a crecer como familia y me ha sacado del contexto social de donde yo vivía, de salir desde una población en Tierra Blanca donde a lo mejor nadie da un peso por mí y Dios me ha dado la posibilidad de ponerme en lugares que yo nunca pensé que iba a estar. Desde compartiendo jugadores como compartiendo a casi primer ministro del Reino Unido, que yo no me lo explico, pero solo Dios me ha dado la posibilidad de poder estar. Genial, muchas gracias. Gracias, gracias, Jorge. Así terminamos un nuevo capítulo y recuerda que siempre, pero siempre, pelotazo al 10.